a Milei, pero tienen que ir a segunda vuelta. Ariel Rumpierrez, muy buenos días. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Sí, Bueno, gran sorpresa. gran sorpresa. Es el primer titular. ¿Qué ves, Ariel? Bueno, veo que los medios de comunicación nos han condicionado demasiado. Creo que los amigos y colegas periodistas han condicionado demasiado el relato. La verdad es que la ciudadanía pasó por otro lado. Los medios de comunicación se obsesionaron con estos escándalos de corrupción, justificadamente, quiero decir que se obsesionaron con ellos, escándalos de corrupción, de un dirigente muy importante del peronismo paseándose en un yate de 20 millones de dólares por el Mediterráneo, con señoritas y demás, y esto se suponía que iba a impactar muy fuerte en la decisión del electorado y no fue así. En todo caso, lo que quedó claro es que Macri y el radicalismo, quienes fueron gobierno hasta hace poco, que endeudaron el país, en fin, que son muy criticables por su gestión económica, han quedado en el peor de los escenarios, han quedado terceros, muy dislocados internamente, y un Milei que hizo una campaña buena, obviamente, un desconocido hasta hace un par de años para la opinión pública, y llegó con todas sus diatribas y todas sus exageraciones, llegó a un digno segundo lugar. Lo significativo es que el peronismo, y el peronismo en sentido ampliado, que acompañaba al gobierno de Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, se reconstituyeron en esta primera vuelta, después de unas elecciones primarias muy difíciles, en el que habían quedado justamente en tercer lugar, y pasaron a ser el primer lugar. Aquí lo que creo que todos los analistas políticos, incluso algunos de los dirigentes políticos, como fue el caso de Patricio Bullrich, desconocieron una realidad, y es que el peronismo sigue vivo, y sobre todo sigue vivo en las capas sociales más humildes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Argentina es un país federal, donde hay provincias, cada una con su gobernador y sus legislaciones propias, donde el presidente de la República es el gran mandamás, tiene poder casi absoluto, las legislaturas tienen muy poco relevancia, no es como en España, un país más de tipo parlamentario. Aquí en Argentina el presidente es el que manda en definitiva, y bueno, el poder ejecutivo del actual presidente y con el candidato de Sergio Massa pusieron toda la carne en el asador, como se dice, es decir, sacaron toda una batería de ayudas económicas, de subvenciones, de desgravación de impuestos, de bonos para los pensionados, para los desocupados, para los autónomos, en fin, un impacto económico muy fuerte en estas últimas semanas, y eso repercutió en la elección de hoy, que es realmente una gran sorpresa. Personalmente no me había sorprendido tanto porque me imaginé que este escenario podía ocurrir, pero que estaba lejano todavía. En todo caso, el peronismo está vivo, sobre todo, digo, en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, es la mitad prácticamente del país. Creo que España territorialmente cabe 2 o 3 veces dentro de la provincia de Buenos Aires, para darte una idea del tamaño que tiene. La mitad de la población vive allí prácticamente, la mitad de la riqueza del país se genera en esa provincia, que es peronista, y reanudó o repitió mandato, reanuda mandato, el actual gobernador, que es hombre de Cristina Kirchner y muy próximo al actual gobierno. En todo caso, llega un Sergio Massa, que había estado con los Kirchner, después se peleó con los Kirchner, armó su propio partido, no le fue tan bien, ahora había regresado al gobierno de los Kirchner. En fin, ahora aparece una nueva etapa con nuevos políticos probablemente. Hay una generación que creo que se va, bueno, Cristina Kirchner, entre otros, aparentemente, sale de la escena, ya pasó, la propia Patricia Bullrich, unos viejos radicales también, y llegan nuevas ideas, Ariel, nuevas sangres. Ariel, una duda que tengo que preguntarte, porque lo hemos vivido aquí en España en las últimas horas. Las imágenes de posible fraude electoral, en el sentido de llevarse papeletas de Milei, sobre todo por unas imágenes en el coche de una señora que tenía que estar allí y que iba cargada de papeletas de Milei como broma, ¿no? La hacía como broma, me he llevado las papeletas de Milei. Entonces ha surgido esa opción de que hubiese
algún tipo de fraude en la votación. ¿Cómo la habéis vivido en Argentina? Porque enseguida se ha intentado decir que no, pero ¿cómo la habéis vivido? ¿Y por qué esta señora llevaba las papeletas de Milei en el coche? ¿Y por qué? Yo vi otro vídeo en el que se apuntaba una señora que iba a votar. Oiga, pues si no está la papeleta de Milei, pues vote en blanco. Claro. Estos casos ocurren, no ha sido una elección escandalosa, esto no, o por lo menos hasta ahora, y la propia justicia electoral no ha hablado de ello, los candidatos no han hablado de ello, casos aislados seguramente sí, recordemos que se vota con papeleta en papel, o sea, física, no hay voto electrónico, o salvo casos aislados. Entonces, pero no ha sido el factor determinante de esta elección, posible fraude. En todo caso, el propio Milei no ha hablado específicamente de esto. Lo que ahora se abre un nuevo escenario, porque tenemos un Sergio Massa, que para ser simple, él es el hombre de la Embajada de los Estados Unidos y de los grandes empresarios. Porque, José Antonio, los grandes empresarios argentinos, digo industriales, banqueros y demás, no apoyaban a Milei, le tenían pánico a Milei, le tienen pánico. Entonces, Embajada de Estados Unidos, grandes empresarios con Sergio Massa. Y Milei buscando aliados, principalmente, obviamente, en la comunidad, en la colectividad judía. Él dijo que se va a convertir al judaísmo, que su gran aliado a nivel internacional serán los Estados Unidos, sin duda, pero también Israel. Mira en qué momento hablar de ese tema, estamos en este conflicto que tú acabas de mencionar, con la dimensión que tiene. En fin, salvo ese núcleo duro de jóvenes apolíticos que recién llegan a la política, a Milei se le presenta un escenario bastante complicado, porque en lo que hace a Patricia Bullrich, que ella lideraba una coalición compuesta por el partido PRO, el partido de Macri, y los radicales, el viejo partido radical, que tiene una orientación más bien progresista, y que ya los grandes capos del partido radical tradicional, aquel de Raúl Alfonsín, aquel presidente de Argentina, los grandes señores del partido radical ya han dicho que no van a votar a Milei, que no van a llamar a votar a Milei, o sea que se fractura esa coalición. Y si no van a votar a Milei, van a ir a tener que votar a Sergio Massa. No doy un ejemplo muy clarito. El actual embajador argentino allí en España es Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín es el hijo del expresidente, o quien fuera presidente, Raúl Alfonsín, el emblemático dirigente radical, presidente de Argentina. Ricardo Alfonsín incluso fue, obviamente es dirigente del Partido Radical, fue presidente del Partido Radical en su provincia y fue candidato a presidente en elecciones anteriores. Y él ha dicho claramente, me envió un video, porque es el embajador, pero ha dicho hay que votar por Sergio Massa. Yo creo que los porotos que puede sumar Milei para las próximas elecciones no son muchos, más de lo que actualmente tiene. En cambio, Sergio Massa tiene mucho donde ir a cosechar, principalmente, como digo, en esta coalición de Juntos por el Cambio que lidera aún Patricia Bullrich, donde ya empezaron las fracturas. Se habla incluso, mira tú, José Antonio, se habla, no está confirmado obviamente, que Sergio Massa le habría ofrecido a Rodríguez Larreta, quien es el todavía actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ser su jefe de gabinete, o sea, pasarse para el otro lado. Se conocen, además son amigos personales de años, Sergio Massa y Rodríguez Larreta, quien era además el brazo derecho de Macri. En fin, es un escenario como bien a la Argentina, confuso, con idas y vueltas, cambios y demás, pero yo me aventuro a decir que se le presenta complicado sumar a Milei nuevos porotos para la segunda vuelta. En todo caso, sigue inspirando muchísima desconfianza, se ha ido de boca en tantas cosas. Lo último que dijo era que el Papa es comunista, el Papa Francisco es comunista y que hay que romper relaciones diplomáticas. No lo dijo él, lo dijo uno de sus acólitos. Habría que pensar en romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. En fin, además de venta de órganos humanos, de terminar con la educación pública, terminar con la sanidad pública,
privatizar todo, en fin, ha inspirado muchísimo miedo, sobre todo en los sectores pensantes, las clases medias, que han visto en este hombre un gran riesgo para la gobernabilidad, para el país. En fin, es un hombre, para darle una idea. Solo una cuestión más. ¿Qué significa económicamente Sergio Massa? Es decir, 7% de paro, pero ni tan siquiera esa tasa tan baja de paro evita una situación de pobreza importante en gran parte de Argentina y en gran parte de los núcleos urbanos, 7% de paro. Y una tasa de inflación por encima del 100% muy mantenida. ¿Qué va a aportar Sergio Massa si al final es el presidente, una vez que la dolarización de la economía también se deja a un lado? Se percibe que habrá otra devaluación de la moneda potente si Massa llega a la presidencia finalmente, como así todo parece indicar. ¿Qué puede aportar económicamente Massa a una economía argentina que está muy necesitada de un cambio importante, sobre todo de florecer otra vez su economía? Mira, en realidad, José Antonio, no mucho nuevo, porque él es el ministro de Economía desde hace ya un año más de un año. O sea, nada novedoso. Es cierto que Argentina ha padecido en este último año y medio de una sequía. Este es un país agrícola y ganadero. Ha padecido una sequía histórica que han echado por tierra más de la mitad de la producción agrícola, más de la mitad de la producción de leche, carnes y demás. Y esto es sumamente penalizante para la economía, para el intercambio comercial internacional. En fin, esto es muy grave. La apuesta es que esto cambie. Se dice que en noviembre va a llover. Mira lo que estamos esperando. Estamos hablando de una elección y a su vez estamos esperando la lluvia, y sobre todo quienes somos productores, como en mi caso, productores agrícolas, esperando la lluvia. Entonces, realmente se apuesta a eso. No hay magia, José Antonio, no hay magia pasa un poco como en España, donde tú dices a uno o a otro, ¿a quién voto? Y bueno, puede ser algunas diferencias, en este caso sí las hay, en el caso de España, pero quiero decir que no hay grandes cambios o varitas mágicas. En todo caso seguiría siendo así. Este es un hombre, Sergio Massa, que viene del liberalismo. Él no es un peronista clásico, él es un joven, tiene 50 y algo de años, se inició en la UCD, la Unión de Centro Democrático, que está muy cerca de las ideas de Milei, un hombre liberal en sus ideas absolutamente, que responde. Él va a almorzar a la Embajada de los Estados Unidos una vez por semana, más o menos, que va en esa línea. O sea que nada nuevo. La reestructuración de un posible gobierno en su mandato no implicaría grandes cambios. Tampoco Cristina Kirchner, más allá de lo que digan algunos medios, influyó demasiado en estos 4 años de gestión de Alberto Fernández. Ella estaba muy desdibujada, más allá de que a veces se la presenta como que estaba muy activa, salvo en algunas cosas específicas. Entonces, la verdad es que no hay grandes cambios. Lo que implicaría un cambio probablemente, o digamos un salto al vacío, así como lo presentan algunos altos empresarios, es Milei, porque no saben, porque Milei dice, quiero privatizar todo y grandes cambios, pero también contra los grandes empresarios. Los grandes empresarios que, como sabemos, viven del Estado también. Él los llama los empresarios prebendarios, aquellos que viven de la obra pública, de las subvenciones públicas, de las desgravaciones de impuestos, de los beneficios, etcétera, que el Estado les da o les brinda a las grandes empresas. Y él dice, eso lo voy a cortar. Bueno, imagínate los grandes empresarios, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, allí donde se concentra el capital, dijo, no, con este hombre no. Así que realmente lo han dejado solo y bueno, allí está él con sus diatribas, con su energía, convocando sobre todo, como digo, a jóvenes, José Antonio, jóvenes que han votado por primera vez. Hace pocos días lo escuché yo decir que explote todo. Le han dicho, bueno, pero si usted va a hacer todo eso que dice que va a hacer, va a generar un caos en la sociedad, en la economía, en las instituciones. Y él dijo, bueno, sí, que explote todo. Y si explota todo, le dijeron, bueno, se lleva puesto a los ciudadanos, no solamente a las instituciones. Y dijo, bueno, sí, tiene que explotar todo. Claro, él tiene como inspirador espiritual, como apoyo espiritual a un rabino muy importante. Ya digo, él se va a convertir al judaísmo, ha dicho. Y bueno, en esa filosofía está la idea, la cosmovisión del mesianismo. El mesianismo es el que va a producir un cambio radical. Vengo yo para cambiar todo. Soy el león, dice él,
Y eso que fue simpático o atractivo en una época, en un momento, innovador, raro, ahora se lo ve como sumamente peligroso y más que está a las puertas de la elección, ¿no? Muchísimas gracias, Ariel Unpierrez, por darnos toda esa fotografía desde Argentina de lo que ha sucedido en estas elecciones ganadas por Sergio Massa. Buen día y buen negocio, buena noche. Un abrazo, todavía buenos días, querido amigo. Gracias, Ariel Unpierrez. En una fotografía en la que va cogiendo cuerpo también, va